Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a su programa Amanecer Campirano. Me da muchísimo gusto estar con cada uno y cada uno de ustedes a través de la frecuencia del 1150 de la M, si está usted aquí en Ciudad de México, a quienes nos miran en el interior de la República en su televisor por la cadena Albavisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más de este programa Amanecer Campirano. Gracias a quienes en distintas ocasiones han sido nuestros colaboradores, a quienes nos mandan cápsulas, a usted público que se queda y amanece con nosotros, echa su cafecito de la mañana. Muchísimas gracias. Los invito a que si aún no nos están siguiendo en redes sociales, síganos a través de YouTube, Facebook, Instagram, todas las redes. Estamos presentes y nos puede encontrar como Acústica Informa o Acústica Noticias en todas las redes. Si no me equivoco, ya me regañará mi producción. Sí, estamos verificados. Entonces, creo yo que por ahí nos va usted identificar. El día de hoy vamos a tener un programa donde vamos a hablar acerca de los insectos benéficos y cómo usarlos para el control de las plagas en los cultivos de nuestro país, y para ello nos hemos invitado a Abel Saldivia Tejeda, asistente de investigación asociado y coordinador de campo en el CIMID. Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar esta mañana con nosotros para despejarnos las muchas dudas que nos pueden surgir de este tema. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Abel, tenemos muchas dudas. Muchos de nuestros asistentes, pues sí, es cierto, pues este programa va dirigido a los productores y a todo aquel que esté involucrado en el tema primario y sepa del tema. Pero para muchos aún el tema de los insectos y cómo utilizarlos de manera para control de las propias plagas en nuestros cultivos les puede causar un poco de intriga, de decir sí, pues que no son insectos, sino que todos son malos, etcétera. Por eso preguntarte, para empezar, ¿cuáles son los principales factores que se deben de considerar o cómo podemos entender el término de insectos benéficos? Claro que sí. Bueno, primero justo esto, ¿no? Saber que no todos los insectos son malos. Justamente estamos asociando varios grupos que se alimentan de plantas con aquellos que nos causan daños. Pero también existen aquellos insectos que se alimentan de otros insectos. Hay dos grupos muy grandes de estos que podemos diferenciarlos, que los conocemos como, en general, estos como entomófagos, quiere decir que se alimentan de otros insectos, pero de estos hay dos grupos grandes, los que nos ayudan de una forma directa, como está creciendo, por ejemplo, alguna larva, un huevecillo se encuentra en el camino y se lo comen. Algunos son muy especialistas, solo comen un tipo de insecto, y hay otros de estos conocidos como depredadores que son más generalistas, se comen prácticamente lo que encuentren. Y a su vez existen otro grupo de insectos que tienen una forma un poco peculiar de desarrollarse, que los conocemos como parasitoides. Esto es, se alimentan de otros insectos en sus estados de desarrollo. Muchos de ellos dentro de un insecto, a veces no podemos ver, vemos por ejemplo, un gusano que va caminando por ahí y podría estar parasitado, ¿no? Dentro de este gusano podría estarse desarrollando otro insecto, generalmente de los grupos de las avispas, muy pequeñas, muchas veces no las vemos a simple vista, pero están ahí actuando. Entonces, primero es saber que existen, que están en los campos, incluso en aquellos campos que se cultivan de manera intensiva, existen algunos de estos grupos. Nuestra misión es poder identificarlos y potencializar su uso. Correcto. Abel, en temas de mecanismos me gustaría un poco, por llamarlo así, pero que nos ayudes a explicarnos cómo funcionan estos mecanismos, para poder hacer el uso de estos insectos en nuestras parcelas. Sí, muy bien. Pues una de las formas que generalmente se utiliza, lo que se considera como control biológico clásico, es precisamente utilizar insectos. Muchas veces cuando tenemos una plaga significa que ese organismo está desregulado, que en condiciones naturales existen, conviven y están ahí de manera natural desarrollándose.
Pero cuando tenemos una parcela de una sola planta con todas las condiciones adecuadas para que estos organismos potencialmente plaga se desarrollen, rompan ese equilibrio y empiecen a generarnos una pérdida económica, también quiere decir que los otros insectos, los que se alimentan de estos, están siendo afectados. Entonces, el control biológico clásico lo que hace es buscar a estos organismos que se alimentan de las plagas muy específicos, llevarlos a estas zonas donde tenemos problemas y hacer liberaciones masivas, ¿no? Los crían en un laboratorio, demuestran que son efectivos y después los llevan a estas zonas a liberarse para que se alimenten de las plagas. Desafortunadamente, esto tiene la limitante de que no se establecen. Realmente, si en un tiempo se perdieron, después ya no van a estar ahí las condiciones para que ellos se queden y se sigan alimentando y continuar con la cadena. Entonces, normalmente hay que estar haciendo liberaciones continuas de estos individuos cuando tenemos un brote o cuando esperamos que existan condiciones para que la plaga se desarrolle. Hay que hacer liberaciones de los organismos benéficos. Eso es un mecanismo muy común o lo que más se utiliza en control biológico clásico, pero existen también otras formas de hacer que estos organismos funcionen, ¿no? Que es algo que nosotros como CIMIT estamos promoviendo, es primero vamos a diversificar nuestros sistemas de producción. Esto es no tener siempre una misma planta o permitir que existan condiciones para que los organismos se desarrollen y esto viene primero, por reducir la cantidad de insecticidas que estamos utilizando y utilizar productos muy específicos. Existen en el mercado estos productos que afectan a ciertos grupos de insectos, pero no a otros, ¿no? Y son los que vamos a estar prefiriendo para que los insectos que podríamos estar liberando o podríamos estar atrayendo de manera natural se conserven en nuestra parcela. Eso sería un control biológico por conservación. Entonces, estas dos formas de control son lo que más se utiliza. Entonces, promover las condiciones para que los que existan o los que estemos liberando se desarrollen y la otra es hacer liberaciones inundativas, que es lo más común en un sistema de agricultura intensiva. Correcto, Abel. En la parte de cultivos más afectados, que me gustaría preguntarte cuáles son, entiendo también que el CIMIT se enfoca en su desarrollo en maíz y trigo, sin embargo, ustedes también han colaborado en muchos otros cultivos. De pronto, de los que han estudiado en el CIMIT, ¿cuáles serían los más propensos o a los que más se podrían enfocar con el tema de mostrar mayores beneficios en cuanto a la utilización de los insectos? Sí, ahí, justo como decías, trabajamos principalmente con maíz y trigo, pero dentro de los sistemas de producción hay varios cultivos asociados y justamente es también parte de lo que buscamos, ¿no? Romper estos ciclos de monocultivo, pensar en especies diversificadas. Entonces, hay varios cultivos, además del maíz y el trigo, que se benefician mucho de estos. Un claro ejemplo es el caso del sorgo, donde el pulgón amarillo fue hace algunos años un problema muy fuerte, pero se ha podido manejar a través de la introducción de agentes de control biológico, como son las crisopas o las catarinitas, que normalmente las vemos actuando en campos donde no se hace una aplicación tan seguida de insecticidas químicos, están ahí haciendo algún tipo de control, pero para potencializar su beneficio se están haciendo liberaciones de estas, de estos insectos. Entonces, los cereales particularmente es donde más se han trabajado con varios grupos de agentes de control biológico, como las avispas de la familia Trichogramatidae, los conocidos como tricograma, que son unas avispas muy pequeñas que se desarrollan particularmente en huevos de larvas, bueno, huevos que después se van a convertir en larvas de lepidópteros, de las palomillas, por ejemplo. Son muy efectivas en controlar estos. Entonces se reproducen y se están haciendo liberaciones en los campos de estos cultivos, particularmente decía, cereales como maíz, como el trigo, se benefician mucho de estos para control de larvas, para control de pulgones,
pero también hay otros cultivos que se benefician bastante, como el caso de la caña de azúcar para control de mosca pinta. Hay varios agentes de control biológico ahí involucrados que se hacen liberaciones. Y el caso de sorgo, un ejemplo bastante bien documentado en el estado de Guanajuato con liberaciones de crisopas. Correcto, Abel. Un poco, te digo, en teoría nosotros somos un público, pues donde tocamos temas muy precisos en este programa, pero siempre queremos llegar en general a muchos productores, a muchas productoras, el público en general. Por eso me gustaría que nos ayudaras un poquito a tratarnos de explicar de una manera muy sencilla cómo identifican y se monitorean las poblaciones de insectos benéficos en el campo. ¿Cómo es este proceso? No sé, un poco yo hablo desde el desconocimiento porque en efecto pues yo no me dedico a esta parte. Pero ¿cómo hacer o cómo van midiéndolo ustedes como especialistas? Porque no sé, esta pregunta sí nace desde en este momento escuchándote hablar, de decir, ¿cómo hacer que esos insectos benéficos no se conviertan ahora en otro problema para a lo mejor otro cultivo que tengamos, si es que tenemos a lo mejor parcelas intercaladas, etcétera? Sí, justo, bueno, estos insectos que se usan en control biológico son, decía, pueden ser generalistas que se alimentan de otros insectos, pero la mayoría o más bien todos prácticamente se alimentan de otros insectos. Entonces, en algún momento cuando se piensa en control biológico clásico, es una de las características que deben de cumplir, ser muy específicos, porque justo si estamos trayendo un insecto de otra región, podría afectarnos más que a los cultivos, a las cadenas tróficas y causar otros problemas adicionales a los que tenemos de plagas en algunos organismos incluso benéficos o organismos que están subsistiendo y vamos a desregular ciertas cadenas, ¿no? Entonces, es muy importante que cumpla con estas características, pero desde que se empiezan a reproducir ya se asegura que no vamos a tener esos problemas. Pero sí, ¿cómo los estamos monitoreando? Monitorearlos es importante para poder decir, vamos a tener una cantidad importante de estos insectos que nos van a ayudar a controlar nuestra población, ¿no? ¿Cuántos de esos insectos están siendo efectivamente trabajando para nosotros dentro de nuestra parcela? Pues es importante monitorearlos. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, un caso práctico en el caso para gusano cogollero, que es un problema importante en todo el país para maíz. Perdóname, antes de que nos des el ejemplo, vamos a ir a un corte comercial y no para no interrumpirte y el ejemplo nos los des directo en el siguiente bloque. Vamos a un corte y volvemos aquí a Amanecer Campirano. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y ¡listo! Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. El inicio de una empresa productiva comienza con Mecatec. Si creías que tu primer montacargas iba a ser de segunda mano o estás cansado de rentarlo, piénsalo nuevamente. Mecatec te ofrece su nueva línea de montacargas eléctricos. Conéctalos y recárgalos en instalación de tu pequeña o mediana empresa. Pregunta por nuestros paquetes PYME Mecatec con un financiamiento desde 7,999 pesos al mes o de contado con un bono de 50,000 pesos de descuento y el mejor precio del mercado. En Mecatec hacemos crecer tu empresa con maquinaria especializada para la pequeña y mediana industria. Conoce nuestra amplia gama de montacargas eléctricos o pregunta también por nuestros modelos con motor a diésel. Y haz de tu empresa una empresa eficiente, una empresa Mecatec. Recuerda, con nuestros paquetes PYME Mecatec, tu primer montacargas puede ser nuevo. Mecatec, mecanización inteligente.
Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Le agradezco su preferencia, que esté con nosotros. Estamos platicando con Abel Saldivia Tejeda, asistente de investigación asociado y coordinador de campo en el CIMIT. Abel, nos ibas a platicar específicamente del ejemplo del gusano cogollero para que pudiéramos entender un poco mejor el cómo se monitorea y cómo se va dando seguimiento cuando nosotros utilizamos a los insectos de manera benéfica para nuestros campos. Sí, así es. Justo lo que decía es, gusano cogollero es una plaga muy importante, se encuentra en todo el país donde se produce maíz. Entonces, es un ejemplo práctico y fácil de identificar cuando tenemos un buen efecto de los agentes de control biológico. En este caso, vamos a pensar, por ejemplo, en una etapa de desarrollo donde ya tenemos la plaga, tenemos larvas que están alimentando nuestras hojas. Vamos a ir al campo y hacer un recorrido por toda nuestra parcela en diferentes puntos y vamos a colectar larvas, de preferencia larvas pequeñas. Las grandes no nos interesan porque primero ya están escapando a medidas de control y segundo, hay pocos grupos que están afectando en esta etapa, además de que ya es una plaga, una etapa muy voraz que no esperamos llegar a este nivel. Entonces buscamos larvas pequeñas de los primeros estadios de desarrollo y las vamos a colectar de manera individual, ¿no? Las vamos a aislar, las podemos poner en un frasco, nos las llevamos a un espacio donde las tenemos confinadas y las vamos a estar alimentando constantemente para poder decir cuántas de estas llegan a ser una larva, un adulto, cuántas de estas larvas llegan a ser un adulto de la plaga, que en teoría pues se seguiría reproduciendo, y cuántas van a morir por factores asociados a insectos. Entonces, lo que vamos a ver es que las larvas pequeñas van a morir y de estas puede salir una avispa o una mosca en algunos casos. También hay moscas que están haciendo control biológico en el campo. Entonces, es una forma, es un poco laborioso porque sí requiere de algún trabajo adicional, pero nos da muy buena información de cómo está nuestro nivel de control biológico en nuestra parcela. Es un trabajo especializado que se realiza, generalmente lo realizan los técnicos, pero lo pueden hacer los productores que son capacitados en ese sentido. Entonces, esta es una forma. La otra sería directamente monitorear en el campo las poblaciones de insectos. Esto es, identificamos cuáles son los grupos que nos interesan. Pueden ser crisopas, pueden ser catarinitas. Son principalmente grupos de insectos más grandes que los podemos observar fácilmente en el campo y poder monitorear dentro de nuestra parcela la cantidad que tenemos en conjunto cuando se hace el monitoreo de nuestra plaga objetivo. Correcto, Abel. En la parte que siempre va a ser una pregunta importante, no es que el uso de insectos sea algo nuevo, claro que no, pero la pregunta es siempre un poco forzosa realizarla cuando son este tipo de prácticas. ¿Existen riesgos o precauciones que deben considerarse al introducir insectos benéficos en alguno de los agrosistemas o ecosistemas también? Sí, justo lo que decía, cuando estamos pensando en control biológico clásico, los insectos que estamos utilizando deben cumplir ciertas características, como ser muy específicos. Esto es, si vamos a traer un insecto de otra parte del mundo, tiene que ser muy específico y solo afectar al insecto que tiene que ser nuestra plaga. Eso es algo que se tiene que cumplir antes de hacer alguna liberación de un insecto benéfico. Si estamos pensando en insectos que están de manera local, no es algo que nos preocupe, porque son insectos que ya existen ahí y que se están reproduciendo. Solo para hacerlos más efectivos necesitamos incrementar la cantidad que tenemos. Pero sí, en el caso de la introducción de un agente de control biológico de otra zona, sí es importante cumplir con este requisito. Y otra parte importante cuando estamos manejando es aquellos que estamos promoviendo su existencia, pues no hacer aplicaciones de insecticidas de amplio espectro y generalizadas o masivas, porque si estás haciendo la liberación de un agente de control biológico y después aplicas un insecticida, eso estás poniendo dos medidas
sobre todo si son insecticidas que no son específicos para alguna plaga en particular, pues estás poniendo dos medidas que son contrapuestas, ¿no? Vas a matar a lo que acabas de liberar. Entonces, esas precauciones sí las tenemos que tener cuando estamos trabajando con agentes de control biológico, sobre todo insectos, y es algo que se hace mucho hincapié dentro de las capacitaciones que realiza el CIMIT a los técnicos o productores que son los que al final están realizando estas acciones en el campo. Correcto, Abel. Ahora, dentro de las prácticas agrícolas, deben existir algunas que favorezcan a la conservación y el incremento de los insectos benéficos para que los sistemas productivos sigan existiendo. ¿Cuáles serían estas prácticas agrícolas que estén favoreciendo para su conservación? Sí, una de las primeras prácticas agrícolas que vamos a o necesitamos cambiar para que funcionen los agentes de control biológico, los insectos, es reducir el número de aplicaciones de insecticidas y cambiar el tipo de insecticidas que estamos utilizando. Generalmente insecticidas de amplio espectro son muy baratos y son muy usados. Desafortunadamente estos se llevan todo lo que esté ahí prácticamente, sin distinguir entre grupos, entre buenos y malos. Entonces, si por un lado tenemos agentes de control biológico que están trabajando por nosotros en nuestra parcela, pero del otro lado nosotros les estamos aplicando insecticidas de amplio espectro, se están contrarrestando las medidas. Entonces, la primera es cambiar el tipo de insecticidas que estamos usando y usarlos con más conciencia, basados en un monitoreo. Realmente, si tenemos un problema de plagas, no es porque veamos una planta dañada que necesitamos hacer una aplicación de insecticidas. Esto tiene que estar definido por un muestreo en campo. Muestreamos, determinamos cuánta plaga tenemos en nuestra parcela y si es necesario hacer una aplicación basados en umbrales económicos que ya están establecidos, ¿no? Que la mayoría conoce cuánta plaga puede tolerar tu cultivo sin que te cause un daño económico. Y entonces, pasando este nivel, se requiere una aplicación de insecticidas. Y tienen que ser insecticidas específicos o que ataquen a estos grupos de interés y no a los grupos o a la mayoría de los grupos benéficos. Y la otra es darles condiciones para que se desarrollen. Por ejemplo, los parasitoides particularmente necesitan alimentarse en su estado adulto de néctar, principalmente de néctar. Entonces, necesitamos poner plantas que produzcan flores y que sean accesibles a estos insectos, porque van a estar ahí en nuestra parcela buscando a la plaga, pero en su estado adulto necesitan alimentarse. Y el hecho de que se alimenten les va a permitir sobrevivir por más tiempo y estar más tiempo activos dentro de nuestra parcela. Entonces, dentro de esas prácticas es incrementar la proporción de cultivos o de especies que produzcan flores y esto puede ser a través de áreas que se destinen a esto, bordes florales o cultivos que están asociados, intercalados con nuestro cultivo principal y están produciendo abundante recursos para estos insectos. También mantenerlos durante el ciclo de cultivo. Después de que están haciendo su función, van a necesitar, cuando no tenemos un cultivo en campo, van a necesitar un refugio, van a necesitar estos mismos recursos, los mismos insectos de los que se están alimentando. Entonces necesitamos mantenerlos en cierta proporción que no nos cause un nivel llegar a este nivel de daño económico. Correcto, Abel. Nos has platicado de los grandes beneficios, de la existencia que pueden tener y de lo bueno que resulta el control biológico. Ahora me gustaría preguntarte algo bien importante para nuestro público, aquellos que lo quisieran implementar o que ustedes a lo largo de todos estos años se han tenido que enfrentar. ¿Cuáles son las barreras o los limitantes que las y los productores en nuestro país se han enfrentado o se enfrentan para poder adoptar a los insectos benéficos como un control biológico? Sí, uno de los principales limitantes es la disponibilidad, porque, por ejemplo, hay instituciones que se dedican a reproducir estos organismos, pero no están en todos lados del país y a veces no son tan accesibles. Entonces, eso es una de las principales barreras que necesitas a los insectos, pero
si no hay alguien que los esté reproduciendo, no están accesibles. Y las prácticas que los promueven dentro de la parcela requieren un costo, una inversión o destinar parte de tu tierra a hacer esas prácticas, lo cual al final sí hay una afectación económica al agricultor, si lo vemos en ese sentido, sin considerar los beneficios que después pueden traer estos insectos. Entonces, una de las limitantes es que sí tienes que hacer una inversión y particularmente, por ejemplo, cuando estás cambiando de insecticidas que pueden ser mucho más caros, los insecticidas que son específicos, pues es una inversión que no siempre está considerado, que no todos los agricultores están dispuestos a hacer, sobre todo si no están viendo un beneficio tangible, ¿no? Porque muchas veces cuando haces la aplicación de un insecticida, el productor está acostumbrado a ver morir en ese momento al insecto, ¿no? Y si cambias a insecticidas más específicos, muchos de estos son reguladores de crecimiento, entonces hasta que el insecto pasa a la siguiente etapa, es cuando vas a ver el efecto de que se murió, aunque desde antes ya dejó de alimentarse. Entonces, son varias barreras, un tema también de conocimiento, de capacitación, que es justo lo que nosotros tratamos de llevar con los agricultores. Nosotros como CIMIT, estas capacitaciones de decirle al agricultor, este es bueno, este es malo, este está haciendo esta función, y cuando necesitas hacer una implementación de alguna medida de control, son las barreras a las que los agricultores se tienen que enfrentar. Es un cambio también de forma de manejo de nuestros cultivos, de pensamiento y mucho aprendizaje lo que se requiere para la implementación de estas prácticas. Correcto, Abel. Pues estamos a un minutito de terminar. Me gustaría que los invites a visitar el CIMIT, a que si se quieren acercar para hacer el control biológico a través de insectos benéficos con ustedes, pues lo puedan hacer. Sí, es la invitación a los agricultores, a los técnicos. El CIMIT trabaja de la mano con varias instituciones como los comités de sanidad vegetal, Senacica, el mismo INIFAP, que tienen también mucha experiencia en este sentido. Entonces, nosotros como un ente articulador estamos brindando capacitaciones a técnicos, a productores, tenemos ciertos convenios con algunas instituciones para trabajar en conjunto. Tenemos un directorio de instituciones que están trabajando, haciendo este tipo de reproducciones y liberaciones de agentes de control biológico. Entonces, la invitación a los agricultores, a los técnicos, para que se acerquen con el personal de CIMIT, con los técnicos capacitados por CIMIT para hacer un buen manejo de estas prácticas. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Abel Saldivia Tejeda, asistente de investigación asociado y coordinador de campo en CIMIT. Muchísimas gracias, Abel. Les mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo del CIMIT y nosotros vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Amanecer Campirano. OMI 360 llegó a México. ¿Limpiar tu casa es una tarea complicada? No te preocupes más. Con OMI 360 tienes la solución en tus manos. Solo llena con 1 litro de agua, gira y listo. Limpia tus pisos y superficies de la manera más fácil con la tecnología de OMI 360. Limpia las superficies en segundos, ya que separa el agua limpia de la sucia. Deja de hacerlo tú y deja que OMI 360 haga el trabajo sucio. ¡Así de fácil! OMI 360 es la nueva generación de trapeadores. OMI 360 llega a México con 3 versiones a un precio de introducción al que no te podrás resistir. ¿Qué esperas para dejar de complicarte haciendo las tareas del hogar? Llama ahora al 5590-357600 y pide el tuyo. OMI 360, la última generación de trapeadores a tu alcance. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: OMIVende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos. omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias.
Problemas para escuchar tus canciones favoritas en disco de acetato. Te presentamos Nostalgia de Vectec, el primer tocadiscos que te permite escuchar tu música directamente desde tus acetatos y convertirla a digital. Tiene un increíble diseño retro. Cuenta con una entrada auxiliar de audio RCA. Llama ahora mismo y pide Nostalgia de Vectec. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Como siempre, le agradezco su preferencia, a quienes nos permite acompañarla a través de la radio en el 1150 de la AM aquí en Ciudad de México, a quienes en radio y televisión a través de la cadena Albavisión nos están escuchando, mirando. Muchísimas gracias. La invitación siempre es a todo el público que nos siga en las redes sociales, por ahí en Acústica Informa o Acústica Noticias. Son las dos maneras en las que ustedes nos pueden encontrar. Y vámonos directo con nuestra siguiente invitada, la doctora Erika Muñoz Reyes, quien es investigadora del INIFAP y representante de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, SOMAS. Y con ella ya habíamos platicado, me parece que hace un par de meses atrás, para platicar acerca del el Simposio Internacional número 18 y el Congreso Nacional de Agricultura Sostenible en su edición número 13. En esta ocasión es importante platicar con ella de estos dos temas porque se hizo una ampliación para poder recibir los trabajos para estos dos eventos que se van a llevar a cabo en el mes de noviembre en el estado de Chiapas. Así que vamos a la entrevista para que ella nos dé más detalles. Y como ya lo anunciaba en el estudio, estoy nuevamente con la doctora Erika Muñiz Reyes, quien es investigadora del INIFAP y quien está junto con otros investigadores a la cabeza de la convocatoria del Simposio Internacional número 13 y no es cierto, número 18 y número 13 del Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, convocado por la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, así como muchas otras instituciones como el INIFAP, Colpos, entre muchas otras. Erika, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida nuevamente a Amanecer. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues bueno, para todos aquellos que estén un poco perdidos y que no nos hayan escuchado o que estén en otro espacio y sea la primera vez que por alguna razón estén con nosotros, pues bueno, me gustaría, Erika, que les hablaras un poco primero de esta parte de la convocatoria, tanto del simposio como del congreso, explicarles y recordarles los eventos, dónde se llevarán a cabo, en marco de qué, toda esta parte como de la logística, cuándo se llevan a cabo para tenerlo presente. Muchas gracias, Marifer. Estamos efectivamente realizando ya nuestra edición número 18 del Simposio Internacional de Agricultura Sostenible, en el cual pues se invitan a ponentes internacionales, obviamente de México también, con una temática que en el momento de la realización esté pues en un punto de debate o de análisis a nivel mundial de preferencia. Y en este caso, en el simposio internacional que nos convoca, el título del simposio es Impacto y perspectivas de modificados en la agricultura sostenible. De manera que hemos invitado, hay mucha gente, ¿no? Trabajando en este tema. Ojalá pudiéramos reunirlos a todos. A veces no es posible, pero en esta ocasión hemos invitado a ponentes de gran reconocimiento internacional y el que tenemos a nivel nacional. Nos falta un ponente por confirmar, pero tenemos, por ejemplo, al doctor Altieri de Chile y Estados Unidos, que es, bueno, su nombre dice mucho, pues, en la agroecología mundial. Y bueno, para hablar de esta temática de organismos genéticamente modificados. También vamos a tener como invitada representando a México a Adelita San Vicente, que bueno, también tiene una trayectoria de lucha importante en nuestro país. Matías Carámbula es de Uruguay, él está es viceministro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. Y bueno, pues él nos viene a hablar también desde la perspectiva quizá más de políticas públicas, ¿no? Que se están haciendo a nivel de Uruguay latinoamericana. Y estamos por confirmar, no les digo el nombre, pero estamos por confirmar otra mujer, porque hemos querido dar pues este espacio a tantas investigadoras, ¿no? Que tenemos trabajando en el tema desde diferentes perspectivas.
Eso es por un lado del simposio Y ahí te internacional. voy a parar tantito, Erika, para no darle su espacio a cada cual en la parte del simposio, porque me parece importante, justo nos hablas de investigadores de mucho renombre, investigadoras de mucho renombre, y lo que me gustaría saber es un poco el tema, van en torno a un concepto en el tema pues de lo genéticamente modificado, específicamente para la alimentación. En nuestro país ha tenido una gran relevancia, pero pareciera que la conversación nacional se está centrando en el tema del maíz. Y algo interesante con ustedes, o así lo veo yo, es que ustedes como investigadores y dentro del simposio lo están viendo no solo del maíz, sino de manera pues, generalizada. Habrá que ver que puede ser sorgo, pueden ser otros, pues otros productos, otros alimentos, otras semillas, las que también pueden tener la parte genéticamente modificada, lo que conocemos como transgénico. Entonces, pues que nos ayudes un poco también a que desde la perspectiva de ustedes como organizadores, como la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, así como por parte de las otras instituciones, INIFAP, Colpos, etcétera, elegir este tema a propósito de todo el contexto, pero también como qué otros aprendizajes pueden tener quienes estén metidos, o sea, cómo ponerlo no solo en el maíz, sino en todos los cultivos. Sí, efectivamente, es como la intención de abrir el tema a organismos genéticamente modificados y no solo hablar del maíz transgénico, que por supuesto para nosotros implica un tema que, lejos de estar agotado, es más pertinente ahorita hacer como no solo el análisis, ¿no? Sino tomar decisiones a los niveles que se tengan que tomar. En el caso de México, obviamente la prioridad es maíz y pues a lo mejor va a seguir siendo maíz ya tener otras, digamos, otras luchas desde la academia, desde lo social, desde las políticas públicas, de otros componentes alimenticios, ¿no? Que están sufriendo también el embate pues, de las empresas, ¿no? Multinacionales que son las que están ahí bien metidas, y cómo están ellos tratando de resolver una problemática desde sus perspectivas, ¿no? Desde sus países, desde de donde nos acompañan. Entonces, es el tema que vamos a analizar más, pues es que sigue siendo el maíz, ¿no? Pero sí, vamos a tener, digamos, esta parte que tú bien comentas, que no todo es maíz, efectivamente. Sin embargo, bueno, aquí lo vamos a recibir. Además, la sede es en Chiapas, en donde, bueno, pues hay mucha tradición de los maíces nativos y toda esta fuerza que se tiene con la resistencia en el seguir sembrándolos, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente vamos a tener varias otros cultivos y bueno, pues como nuestro caso, ¿no? De lucha permanente, pues es con el maíz. Correcto, Erika. También en el tema internacional, además de que ya nos hablaste con los ponentes, además de que nos hablas que será en Chiapas, muy cerquita de nuestra frontera sur, con quien también hay muchas, con los países latinoamericanos, centroamericanos, hay mucho en común, no solo en cultura, sino también en algún tema de suelo. Me gustaría que le ayudaras a nuestro público a entender la importancia de poder contar justo con las experiencias internacionales, porque si bien siempre les digo a nuestro auditorio, si en México hay diversas agriculturas, porque así estando en el mismo estado, pues el suelo no es el mismo para nadie, pues compartir un poco de las experiencias de cómo lo hacen en otros países de manera, cómo puede impactar que se reúnan todos estos saberes en un solo espacio como es el Simposio Internacional. Sí, desde luego no solo la perspectiva es distinta en los diferentes países, los recursos con los que cuenta cada país, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, hablar de Estados Unidos eh, que, que hablar de Latinoamérica. Creo que me sigue, sí, ¿verdad? Sí, sí, Estaba sí. viendo un mensaje de internet inestable. No, pero te seguimos oyendo. Sí, te decía. Gracias. Por ejemplo, el doctor Miguel Altieri, que es chileno, pero él trabaja en la Universidad de Berkeley. Claro, él tiene una visión mucho más global porque él ha andado por así que por todo el mundo. Europa, ¿no? Con sus propias legislaciones que tienen, por ejemplo, los europeos.
que son, digamos, un tanto distinto a lo que perseguimos nosotros, ¿no? Entonces, eso influye en la manera en cómo abordan las políticas públicas finalmente. Los europeos se van mucho más por la cuestión de salud, de no permitir, ¿no?, la entrada de transgénicos y todo lo que conlleva. En nuestro caso, quizá lo más fuerte es defender la alimentación como tal, defender la cultura campesina, defender los maíces criollos. O sea, hay una cosa. Entonces, dependiendo cada país cuáles sean sus prioridades, es en eso en lo que van a enfocar, ¿no? Pero finalmente yo creo que hay un punto en común, que es el hecho de que ya toda la gente, digamos en general, estamos más abiertos, más conscientes de que la vía no es mediante las empresas multinacionales, ¿no? Que acaparan recursos, que destruyen el hábitat de otros organismos, ¿no? Ya la gente está más consciente. Entonces, también incluso es el hecho no a la entrada de de este tipo de capitales, ¿no? Que atentan contra la soberanía y la seguridad alimentaria, sobre todo en países como el nuestro, que no solo tenemos plantas, ¿no? Sino, no tenemos nada más cultivos, sino tenemos una tradición campesina, un conocimiento ahí tradicional que está subvalorado, tenemos recursos naturales que defender, tenemos cultura que está inserta ahí en esta defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria. Correcto, Erika. Y ahora para que nos podamos enlazar con la parte del Congreso Nacional de Agricultura Sostenible, recuérdanos en qué fecha se llevan a cabo ambos, pero en específico el simposio, porque va a tener una fecha especial dentro del Congreso. Sí, efectivamente son nuestros dos eventos magnos. El Simposio Internacional lo vamos a llevar a cabo el 26 de noviembre del 2025. Se va a llevar a cabo en la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH, a cabo 27 y 28 de noviembre en las instalaciones del el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula, y todos los demás eventos también se van a dar en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH, que también nos abre las puertas. Entonces, en estas tres sedes, UNICH, UNACH y ECOSUR, vamos a llevar a cabo todos los eventos. Y bueno, el Congreso, pues también se van a llevar a cabo eventos paralelos, simposios, coloquios, tenemos el concurso de tesis, el de arte. Vamos a estar ahí interactuando. Y dentro de los eventos paralelos que tenemos en el marco del Congreso, va a estar el coloquio sobre agroecosistemas y sustentabilidad, el simposio sobre recursos genéticos, el simposio nacional sobre sustancias vegetales, un primer simposio que creemos que va a estar muy bonito y vamos a poder aprender mucho, el simposio de sabias y sabios indígenas, el foro de estudiantes en agricultura sostenible para darles un espacio a quienes van encaminándose, ¿no? Y el encuentro de la red de huertos educativos a nivel nacional. Entonces, todas estas, digamos, organizaciones que se están dando son dentro del marco del Congreso y, bueno, desde luego no quisiera dejar fuera, por supuesto, los cursos precongresos que son con los que abrimos, digamos, nuestras actividades en esa semana, los cursos precongreso de Nacional de Agricultura Sostenible, el curso nacional de manejo de insectos, el de certificación orgánica de sistemas de producción de agricultura tradicional. Entonces, bueno, todos estos talleres se van a estar dando los dos primeros días previos al simposio y al congreso, desde luego. Y son bien. Correcto, doctora Erika. Denos un segundito porque vamos a ir un corte y vamos a regresar para que nos siga platicando de esta información. Vamos a un corte y volvemos. Mecatec es el fabricante de maquinaria agrícola de mayor crecimiento en México. Con más de 10 años de experiencia, brinda soluciones a pequeños y medianos productores agrícolas. Ubicada en San Martín Texmelucan, Puebla, es marca líder en ofrecer soluciones con lo último en tecnología y componentes de alto rendimiento. Mototractores, tractor ligero, tractor categoría tipo 1 y categoría tipo 2. Cosechadoras con cabezas intercambiables.
Contamos con la más amplia gama de implementos y accesorios para maximizar el rendimiento y la productividad. Mecatec. Mecanización inteligente. Conoce los patines hidráulicos Mecatec, con dos capacidades de carga, 2.5 y 3 toneladas. Están fabricados con una estructura de acero, ruedas de alta resistencia, bomba hidráulica de hierro fundido y una barra inferior de acero que garantiza el mejor rendimiento del mercado. Llama ahora al 55 41 69 1500. Haz de tu empresa una empresa eficiente. Hazla una empresa Mecatec. Mecatec, mecanización inteligente. Las oportunidades inmobiliarias tienen un nombre: Omivende. ¿Te has preguntado por qué una casa no se vende o se renta tan rápido? Lo más seguro es que no te hayas asesorado por un experto. ¿Rentas, vendes o rematas algún inmueble? No te compliques más. Contáctanos omivende.com. Recuérdalo, omivende.com. Oportunidades inmobiliarias. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano para seguir platicando con la doctora Erika Muñoz Reyes, quien es parte del INIFAP y también es representante de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, SOMAS, que nos está platicando acerca del simposio del Congreso que se lleva a cabo en el mes de noviembre, en sus ediciones número 18 y número 13 respectivamente. Vamos con ella porque tiene todavía datos muy interesantes acerca de los ponentes. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí con la doctora Erika Muñiz Reyes, quien es investigadora por parte del INIFAP, pero también es parte de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible. Estamos platicando en torno al Simposio Internacional número 18, que estará tocando los temas de, el tema transgénico, y en la edición número 13 del Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Ya nos hablaba la doctora. Esto se va a llevar a cabo del 24 al 29 de noviembre allá en Chiapas, con sedes en Ecosur, Unidad de San Cristóbal, Universidad Internacional de Chiapas y la Universidad Intercultural. Intercultural, perdóname, de Chiapas y Universidad Autónoma de Chiapas. Convoca, además de la Sociedad Mexicana de Agricultura Sostenible, también lo hace el INIFAP, lo hacen evidentemente las universidades, Colpos, entre muchas otras instituciones que están por aquí participando. Doctora, ya nos platicabas de todo lo que o sea, de todo lo que enmarca el Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Va a haber muchas actividades, pero creo que algo importante que tienen que saber nuestro auditorio y quienes quieran participar es la ampliación para que puedan colaborar y participar en este Congreso Nacional de Agricultura Sostenible. Cuéntanos un poco de esta parte que pues es como nueva, pero también abriéndole la puerta a que si por alguna razón no le faltaba algo al trabajo, le faltaba un documento, lo que sea, pueden tener una ampliación para entregar su proyecto. Así es, sí, tuvimos muy buena respuesta, pero sentimos que se les acortó el tiempo. Entonces, decidimos dar una trabajos. En resumen y en extenso, se vence hasta el 15 de agosto. Entonces, envíenos sus trabajos a las distintas mesas que tenemos en el comunicado. Les sugiero fuertemente que entren a la página de SOMAS, www.somas.org.mx, y en la página de Facebook también ahí tenemos la información. En esta página de Agricultura Sostenible, ahí van a poder ver los botones indicados para el pago de membresías, para, eh, bueno, ahí cualquier sugerencia, y ahí podrán ver el programa completo, en donde ahí van a poder ver cada uno de los eventos que vamos a tener para esas fechas, ¿no? Entonces los invito a que entren a la página y pues nuestra fecha es hasta el 15 de agosto. Correcto. Hablando un poquito del tema de las mesas, doctora, ahí cuéntenos más de en qué, ahora sí que cuáles son como las principales mesas que pueden estar participando. Claro.
El Congreso Nacional de Agricultura Sostenible en esta ocasión se han elegido 5 temáticas, cada una aborda diferentes subtemas que ya lo podrán ver en el comunicado, pero nada más les voy a mencionar el título de la mesa uno, que es mitigación y adaptación al cambio climático, la mesa 2, que es sistemas de producción sostenible, la mesa 3, de bioinsumos y agroquímicos, la mesa 4, dimensión político-social y humana de la agricultura sostenible, y la mesa 5, mercados y economías para una agricultura sostenible. Esas que vamos a tener para que ustedes vean en sus trabajos en dónde puede caber y nos envíen mediante el formato. Si me permites, también les voy a mencionar que en la página ahí están los ejemplos de resumen y de extenso para que ustedes vayan y chequen un ejemplo, cómo tiene que ir ubicada la mesa a la que van, si es modalidad virtual o presencial, porque ya que lo mencioné, eh, abrimos el espacio para que también se pueda hacer de manera virtual. Solo estaba de manera presencial. Por petición de mucha gente, hemos decidido abrirlo también a modalidad virtual. Sin embargo, bueno, tendrán que checar la tabla de costos que también viene en la página, y en el comunicado ahí viene toda la lista de costos que nosotros manejamos para que ustedes vean en qué categoría caben a la hora de inscribirse al Congreso, ¿no? Hay costos diferenciados para apoyar más a un sector, ¿no? Sobre todo estudiantes, público en general, ¿no? Ahí lo pueden ver. Muy bien, pues ya lo dijo la doctora Erika, métanse ahí tanto a su página como a su Facebook, es muy fácil encontrarlos, la verdad. Así fui como en algún momento yo también di con ellos porque me pareció un evento que necesitaba justo esta relevancia en el sector y pues esperemos llegue a muchos. Doctora, con el objetivo siempre de lograr, porque eso es lo que yo creo que caracteriza a todas las y los investigadores que trabajan en el sector primario mexicano y bueno, hablo de ello porque me dedico a entrevistarlos a ustedes, pero creo que tienen ese objetivo de lograr impactar en la sociedad. ¿Cómo podrían ustedes o desde tanto del Congreso, de este evento magno que tienen o de estos eventos que se van, o sea, hablamos del Congreso, hablamos del simposio, pero en realidad son muchos eventos congregados en estas fechas en un espacio y no imagino la cantidad de soluciones que deberán de conseguir a través de todo esto. Por ello, un poco que les cuenta al público, tanto estudiantes, investigadores, general que nos esté viendo, que puedan ustedes o que me puedas traducir el impacto que va a tener y que ha tenido a lo largo de 18 simposios y congresos. Sí, bueno, el objetivo principal de la sociedad, como muchas sociedades científicas, es la divulgación de la ciencia, ¿no? A través precisamente de todos los avances que cada uno de nuestros participantes han tenido en estos temas, en los temas que ya mencioné de las mesas. Entonces es divulgar precisamente cómo estamos trabajando, en qué estamos aportando desde las muchas instituciones que nos van a acompañar ese día y que nos muestren, ¿no? Que nos compartan los resultados de investigación que se han estado trabajando. En la medida que nosotros recibimos los trabajos, nos vamos dando cuenta por el número de trabajos que llegan a una mesa en particular, cuál es quizá la preocupación mayor en el tema de investigación. ¿Qué es lo que los investigadores están atendiendo más de acuerdo a todas estas temáticas que tienen que ver con la agricultura sostenible? Y claro, ya tenemos, digamos, más cargado el hecho de que los sistemas de producción sostenibles, ahí es donde están cargándose ahorita la mayor parte de trabajo. Eso quiere decir que de fondo hay una preocupación, ¿no? Y también hay una, pues, exigencia, digamos, a nivel científico, técnico, de los productores, de los campesinos, de tenemos que caminar hacia sistemas sostenibles y que los principios agroecológicos son los que tenemos que empezar a evaluar, tenemos que empezar a desarrollar mayor investigación respecto a esto. Entonces, bueno, por un lado, la divulgación de estos resultados yo creo que es sumamente importante
Por otro lado, también la conexión o las redes que se puedan hacer en el Congreso, no solo de los ponentes componentes, sino estudiantes que están pensando, ¿no?, en estas temáticas a desarrollar, tienen un montón digamos, de campo, ¿no?, para poder que nos van a acompañar, que además son personas muy humanas todas, están participando muy activamente y muy solidariamente con la sociedad. Entonces, pues la intención de ellos también es eso, ¿no? O sea, poder, ¿qué les podemos aportar desde la academia o desde otro sentido? Otra aportación, pues yo creo que es importante porque a veces de ahí parten muchas cosas de visibilizar lo que se está haciendo en el Estado, por ejemplo, ¿no? Tanto así que hemos decidido dar un reconocimiento en este Congreso. Es un reconocimiento que, aunque es simbólico, queremos visibilizar lo que se ha hecho es difícil, digo, hay muchísimas personas, muchísimos colectivos que tendrían que estar recibiendo un reconocimiento por conservar sus sistemas tradicionales, por atender a la sostenibilidad, por generar conciencia como comunidad a su alrededor, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nada más podremos dar uno, pero es como una representación, visibilizar el trabajo de los campesinos, de los agricultores, de los colectivos que también están trabajando, no de ahorita, o sea, de hace muchísimos años. Entonces, esta parte de visibilizar yo creo que es muy relevante y sobre todo que vamos a tener muchos espacios que nos van a poder dar el punto de análisis. Uno de ellos es el Simposio Internacional. Precisamente nos va a dar como esta información, pero no nada más la vamos a recibir, sino también vamos todos los presentes del análisis, de la crítica y de cómo podemos estar construyendo más redes, que se haga más fuerte un movimiento que está en contra de la contaminación, del despojo de tierras, de todo esto, ¿no? O sea, es lo que hacemos, hacer más y más fuerza con todos los actores que vamos a estar ahí presentes. Correcto, doctora Erika, nos quedan 2 minutitos y me gustaría ocuparlos para que usted nuevamente reitere las fechas y la invitación para que todo aquel que todavía ande de despistado o trabajándole duro a esos proyectitos los puedan enviar. Sí, Fer, los invitamos a San Cristóbal de las Casas, que además es un lugar bien bonito y ahorita está bellísimo con tanta lluvia, ¿no? Nos va a tocar frito además, entonces va a estar muy rico ahí el desarrollo. Va a ser del 24 al 29 de noviembre. Empezamos cursos precongresos, el simposio el 26, 27 y 28, Congreso Nacional con todos los eventos y el corridos, tanto turísticos como para conocer la agroecología, la sustentabilidad en la zona, cómo lo están trabajando. Entonces, sean bienvenidos en la UNICH, en Ecosur y en la UNACH. Muy bien, doctora Erika Muñiz Reyes, la quiero agradecer, le envío un fuerte abrazo y la dejamos trabajar en el campo. Ahora sí, nosotros regresamos al estudio. En el... Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a la doctora Erika Muñoz y también a todo el equipo del INIFAP que nos ayuda, como siempre, a poder tener estos temas, a poder poner estos temas presentes en este programa. Nosotros hemos llegado a nuestro final, que es Econfertap en el siguiente programa, que es Cáigase de la Cama, y nosotros nos vemos en nuestra próxima emisión de Amanecer Campirano.